Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. El día de hoy, la porción que vamos a ver es Juan 7, del 40 al 44. Leamos todos unánime juntos. Juan 7, 40 al 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Siéntese, por favor, si es tan amable. Señor, que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, Padre Santo. Que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, que sea mis labios usados por ti, Señor. Ilumíname con el Espíritu Santo, Señor, que no diga palabras vanas, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda en tu palabra, Señor, y que siempre mis labios digan y pronuncien tu nombre, Señor, y la palabra que tú nos enseñaste. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a aprender de Dios qué significa la palabra Cristo. Sí, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Y es muy importante, ¿por qué? Porque yo siempre relacionaba a Cristo con cruz. Para mí Cristo, cruz, era lo mismo. En una oportunidad acá se preguntaron: ¿y qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué se me vino a mí a la cabeza? Pues la cruz, el crucifijo. ¿Qué tan lejos estaba yo? Caramba, no, eso no es así. Estaba muy lejos. Yo cada 8 días iba, me arrodillaba ante el Cristo, ante la cruz, le pedía, y ya. Esperaba hasta los 8 días, porque para mí Cristo, eso era, Cristo cruz, cruz Cristo. Pero no, eso no es así. La palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, el Dios que designó, el que Dios designó para salvarnos, el Rey que Dios había prometido a través de los profetas. Eso es el Cristo. Miremos el Salmo 2.2, por favor. Miremos el Salmo 2.2. Salmo 2.2. Desde el 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. Eso es el Cristo, el ungido, el Mesías. Esto nos dicen los profetas y nos lo dicen en muchas oportunidades. Igualmente los evangelistas nos dicen: ¿quién es el Cristo? Yo no sé si ustedes han tarareado, yo creo que sí, muchos han tarareado esa canción de Roberto Carlos, que dice: Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Bueno, me disculpan, el cantar no es lo mío, pero es que a mí se me llegaba a la cabeza Jesús, Cristo, Cristo, Jesús, la cruz, y Cristo y la cruz, y Cristo, y cruz es Cristo, pero no, eso no es. Realmente lo hemos cantado y lo hemos tarareado, pensando claramente que significa, que Cristo significa el ungido. Lo hemos tarareado y lo hemos cantado de esa forma. Pensémoslo bien. Debo confesar que yo por lo menos no. Esto me hace recordar la triste historia del otrora y tristemente llamado el Nuevo Reino de Granada. Todos estos pueblos que fueron conquistados, sojuzgados, colonizados bajo el signo de la cruz.
arrepiéntate, híncate, arrodíllate ante la cruz y la cruz. Y así sometieron a todos estos países y a todas estas comunidades con la cruz y la cruz. Y entonces, para mí, Cristo y cruz, cruz y Cristo era lo mismo. Y veíamos en las escuelas, en los colegios, en los salones de clase, el crucifijo, la cruz. En las oficinas, la cruz. En los comedores, en las oficinas públicas, la cruz. Porque siempre fue el legado que nos dejaron a nosotros. Cristo, cruz, cruz, Cristo. Y ya vemos que no es así, que Cristo es el ungido. ¿Por qué Cristo es el ungido? Veamos Éxodo 30, 26. ¿Qué nos dice Éxodo 30, 26? Nos dice, con él ungirás el tabernáculo y de reunión, el arca del testimonio, con el aceite. Es decir, leamos del anterior, y harás de ello el aceite de la santa unción, el 25. Superior ungimiento, según arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Que antiguamente, con el aceite, la unción era la forma como con el aceite se ungían los lugares santos y se ungían los reyes. Por eso los profetas nos anuncian y nos dicen que Cristo es el ungido, el apartado, el que Dios prometió que nos enviaría para nuestra redención. Ese es el ungido. Miremos los primeros discípulos en la vida de Cristo. Los primeros discípulos, miremos a Juan 1:41. Juan 1:41 dice, Juan 1:41, son los primeros discípulos que tuvo Cristo. Jesús. Andrés dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ay, vaya. Ese es el Cristo. No es como yo pensaba toda la vida, que era el crucifijo, la cruz. Es aterrador, pero es así, es así. Ya los primeros discípulos, como vimos ahorita, estaban esperando al Cristo, estaban esperando al Mesías. Ya Andrés le dice a Simón, Pedro, hemos hallado al Mesías. Miremos igualmente la confesión de Pedro, pero antes quisiera mirar una cuestión. A mí a veces me critican, porque acudo siempre acudo al sistema histórico crítico. ¿Qué es el sistema histórico crítico? Es consultar a algunos autores que no son cristianos y muchas veces ni siquiera son católicos. Y encontré algo muy interesante de un autor que no es cristiano y parece ser que ni siquiera es católico, que dice que Cristos viene del antiguo griego que significa el ungido. Cristos, del antiguo griego, significa el ungido. Ya vimos qué es el ungido. Al que ungían con aceite. Y así se ungían los lugares sagrados y se ungían a los reyes. Y es que Él fue el rey escogido por Dios, por Jehová. Eso quiere decir Cristos. Y esa misma palabra del griego antiguo proviene a su vez del hebreo, el Mesías, que significa ungido también. Entonces Cristo es el Mesías, el ungido, el separado, el que Dios separó desde antes de todos los siglos.
Y dice este historiador, que yo me quedo aterrado, porque es que ni siquiera es cristiano y parece que ni siquiera es católico, dice que los primeros seguidores de Jesús los llamaron cristianos precisamente por eso. Los llamaron cristianos porque creían en Cristo, y no solamente creían en Cristo, sino porque ellos confesaban que Jesús era el Mesías. De su boca confesaban que Jesús era el Mesías. No solamente, y ya lo vimos en otra oportunidad, o quienes han estado mirando, estudiando el seminario, es que no se trata solamente de creer, porque el demonio cree en Dios, cree y tiembla, nos dice Santiago. Entonces los primeros cristianos no solamente creían en Dios, sino que además confesaban en su boca, confesaban que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Cristo Jesús, Jesús el Mesías, Jesús Cristo, Jesús el Mesías, como quiera decir tú, Jesús Cristo, Cristo Jesús, como quiera, como dice Roberto Carlos, Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Miremos ahora sí la confesión de Pedro, Lucas 9, 18. Lucas 9, 18 nos dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el separado de Dios, el que Dios ungió, el que Dios nos prometió desde antes de la creación del mundo. Ese es Cristo, el Cristo de Dios. Todos, absolutamente todos estaban esperando al Cristo. Y sabían, entendían que Cristo, ¿qué significaba la palabra Cristo? Muy claro, todos menos yo. Todos lo sabían, menos yo. Hasta los despreciados samaritanos sabían quién era Cristo. Miremos la mujer samaritana. ¿Qué le dice a Jesús cuando lo encontró? Veamos a Juan 4:24. Jesús y la mujer samaritana. Juan 4:24 al 28. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga Él, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. El que habla conmigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vean. La mujer quedó fascinada, sorprendida, que dejó hasta el cántaro tirado al lado del pozo y se fue a la ciudad a decir: mire, encontré al Cristo, al ungido, al separado, al Mesías. Eso es Cristo. Pero nosotros lo despreciamos, nosotros le dimos la cara, no le dimos la cara, le volteamos la cara, nos dio vergüenza. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos con Cristo. El salmo de esta prédica, ¿cuál fue? 132, sí. Miremos el salmo 132.
Miremoslo. El Salmo 132, en el versículo 10, dice: por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. María. Por eso me pareció que este era el salmo preciso, que no solamente nos está hablando ahí del ungido. ¿Quién es el ungido? Vuelve el rostro al ungido, sino que más adelante dice en el 18: a sus enemigos vestiré de confusión. Y ahorita miraremos por qué dice: a sus enemigos vestiré de confusión. No es a los amigos, no es a los enemigos nuestros. Dicen: ay, miremos el Salmo 132. A los enemigos, vístalos. No es a los enemigos nuestros, pero a los enemigos de Jesucristo. A los enemigos de Jesús los vistió de confusión. Ahora bien, tenemos muy claro qué significa Cristo, el ungido, el Mesías. Ya puedo decir: yo soy cristiano. Ahora sí, ya puedo decir claramente que soy cristiano. Ya le puedo responder a una persona que me preguntaba: ¿usted es cristiano evangélico, de los evangelistas? ¿O usted es cristiano pentecostal? No, ya puedo decirle: no, yo soy cristiano. Cristiano desde Génesis hasta Apocalipsis. Soy cristiano. ¿Pero por qué? Como dice ese historiador: porque creo en Cristo, porque mis labios confiesan que Él es el Mesías, porque mis labios confiesan que Él murió en la cruz y derramó su sangre por mis pecados. Por eso soy cristiano. Ya puedo decir que soy cristiano por eso, porque no solamente es que estoy creyendo, sino porque es que ya puedo decir en voz alta, porque mis labios confiesan quién es el Cristo, quién es el ungido, quién es el que murió en la cruz y derramó sus pecados, derramó su sangre por mis pecados. Volvamos a la prédica, a la porción de hoy, Juan 7:40. Es que a mí me parece tan interesante, porque me parece tan interesante. ¿Por qué? Porque es que todos los judíos tenían claro quién era el Mesías. Los alguaciles tenían claro quién era el Mesías. Los judíos y los israelitas, ¿por qué? Porque eran estudiosos de la ley. Estaban esperando al Mesías, estaban esperando a su Redentor, estaban esperando a aquel que les iba a arreglar sus problemas económicos, de familia. Estaban esperando su rey que les iba a arreglar toda su situación económica y social. Los alguaciles, los gobernadores, los romanos también sabían quién era el Mesías. Increíble. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban pendientes de quién iba a ser aquel que les iba a quitar el statu quo, su estatus político. ¿Quién les iba a quitar quién les iba a quitar el estatus político y les iba a quitar el poder que tenían en ese momento? Por eso también sabían y estaban muy pendientes de quién era el Mesías y querían saber quién era el Mesías. Y por eso Herodes mandó matar a todos los menores y a todos los niños pequeños. ¿Sí? Jesús fue perseguido desde antes de nacer y fue perseguido inclusive ya siendo neonato, también fue perseguido. Miremos ahora sí, el Juan 7:40 nuevamente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahí estábamos mirando hace un momentico en el Salmo 132: a sus enemigos vestiré de confusión. No sabían. Es un profeta porque es que él viene de Nazaret, porque ellos también muy claro que el Mesías, el Redentor, no era de Nazaret, que venía de Belén. Entonces, claro, ¿es el Cristo o es el profeta? ¿Es el profeta o es el Cristo?
Y por eso no lo aprendieron por eso. En este capítulo 7, y vimos en la prédica anteriores, que él, en este capítulo 7, en 3 oportunidades trataron de aprenderlo, de echarle mano. Y no pudieron, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque a mis enemigos vestiré de confusión. Llegaron los espíritus de estupor. Nuevamente los espíritus de estupor. Es que ellos no eran bobos, es que los aguaciles no eran bobos. Ellos cuando llegaron al Galileo, ¿y por qué no lo cogieron? ¿Por qué no lo aprendieron y lo trajeron? Porque ellos bobos no eran. Y la gente dirá, pues que cada rato, y no los cogieron. ¿Por qué? Que a mis enemigos los vestiré de confusión, los espíritus de estupor. Yo me quedo aterrado. Había una confusión muy grande. Los gobernantes querían cogerlo, no pudieron. Y se fue. Miremos a Juan 1:45. Es más adelante de esta porción, estoy adelantando un poquito ahí a Juan 1:45. ¿Qué pasó con Natanael? ¿Qué pasó con Natanael? Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ahí no dice Jesús de Nazaret, no. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué le dice Jesús, a Natanael que es un verdadero israelita, que no hay engaño? Porque él, como buen israelita, conocía la ley. Sabía que ese señor que venía de Israel no podía ser el Cristo. Si es ¿qué puede haber de Nazaret? Nada, no puede salir nada. Por eso le dice: he aquí un buen israelita. Todos sabían y todos tenían claro que Jesús venía de la estirpe de David, de la aldea o ciudad de Belén, del pueblo más pequeño y más miserable. De ahí venía Jesús. Habiendo sido citado por los 4 evangelistas, miren, Juan fue el que más importancia le dio a este hecho. Lo detalla con mucho cuidado. Lo cita en hebreo, en latín y en griego. Porque es que el nombre de pila de Jesús no era Jesús de Nazaret. Él no era de Nazaret. En la antigüedad a la gente le ponían su apellido de acuerdo a de dónde venía o de acuerdo a su oficio. ¿Sí? José el carpintero, o fulano de tal, porque de la ciudad donde venía. Por eso Jesús nunca fue de Nazaret. Ese de Nazaret fue dado de forma peyorativa, fue dado de forma burlesca, fue dado como un alias, como el que se le dan a los criminales cuando entran a la vida delictiva. Por eso le llamaron Nazareno. Miremos a Juan 19, 7. Juan 19, 7
19, 17, Juan 19, 17 hasta el 21. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es que ese Jesús de Nazaret es un nazareno. Se lo pusieron, fue burlándose. Usted es el rey de los judíos. Y le pusieron lo coronaron con una corona de espinas, una capa púrpura y un cetro le pusieron, un pedazo de palo le pusieron ahí, burlándose. Y usted es el rey de los judíos. Pues, siempre he dicho yo, mal llamado nombre, Jesús de Nazaret. Lo único que rescató ese nombre, en mi entender, ha sido Hollywood, en sus películas, Jesús de Nazaret. Ese es un nombre de un alias. Mire, la ley romana, a los que eran condenados a la cruz, a muerte de cruz, le ponían un títulos o un título, una tablilla grande, como lo que le ponen a los criminales que han sido condenados con su número. Ahí está su récord, todo su récord criminal, y le toman la foto con esto puesto y le ponen la foto aquí así. Eso se lo pusieron a él. Y es que la ley romana, los que iban a ser condenados a muerte, ese títulos que decía por qué fue muerto, su alias, su nombre, era muy laxa, era muy tolerante y se prestaba inclusive para burlas y para ironías mordaces. Y por eso le pusieron Jesús de Nazaret. Y ese título iba detrás, precedía a la persona que iba camino al patíbulo. Y si no lo precedía, se lo colgaban en el cuello. Y a Jesucristo se lo colgaron en la cruz, INRI, y en los 3 idiomas. Nada menos que en hebreo, en griego y en latín, para que todo el que pasara se diera cuenta quién era él. El criminal que fue muerto en la cruz. Como yo pensaba, Cristo, cruz, Cristo. La cruz maldita, que le dimos estrato 6 y la colgamos en todas partes. Me perdona, puede ser muy fuerte esa palabra, pero miremos a Gálatas 3:13, miremos Gálatas 3:13. ¿Qué nos dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Era la muerte maldita, era la muerte más miserable que había en ese tiempo. Y yo pensaba, cruz, Cristo, cruz, toda mi vida. Solamente cuando llegué a esta iglesia, a la única iglesia cristiana que he asistido en mi vida, y donde encontré y donde aprendí que Cristo es el ungido, el Mesías, el separado por Dios, el que nos prometió que enviaría para ser sacrificado y derramada su sangre por mis pecados. Eso he aprendido. Creo que la ganancia ha sido mucha. Creo que ha sido mucha la ganancia. Mire, veamos, ahora sí nos adelantamos un poquito a la porción que estamos estudiando. Miremos a Juan 7:52.
Porque quiero que veamos Juan 7, un poquito más adelante de nuestra prédica, Juan 7:52. Veamos desde el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Este Nicodemo, ahí como por los laditos, como le daba temor defender a Cristo pues de frente, y fue a decirle, miren, es que nuestra ley, es que la ley romana es una de las legislaciones más grandes del mundo. Todas las legislaciones del mundo han tenido influencia de la ley romana. Mi doctora lo puede decir, la doctora Catalina, que vemos Romano 1, Romano 2, vemos el que estudia Derecho, ve toda la legislación de Romanos. Y Romanos es influenciada en la legislación alemana, en la anglicana, en la Common Law. La Common Law es toda la comunidad jurídica de Europa. Es decir, la Common Law existe desde antes que existiera la comunidad europea. Y todo fue influenciada por la ley romana. Lo dice muy claro, que nuestra ley no condena a nadie sin haber sido oído y escuchado en juicio, vencido en juicio. Se lo dice Nicodemo y le dicen, usted no se meta, escudriñe las escrituras más bien y mire, que de Nazaret no ha salido nada bueno, no ha salido nadie. Ellos te tienen muy claro, como lo dije hace un momento. Los israelitas, los judíos y aún los samaritanos, los despreciados samaritanos, sabían y esperaban el Cristo, el ungido, el Redentor, porque querían y estaban esperando que solucionar todos sus problemas. Y de otra parte, las mismas autoridades también sabían y entendían y estudiaban y se miraban quién iba a ser ese Cristo que iba a venir a quitarle su poder político, porque pensaban que Él venía a gobernar y a reinar en este mundo, y no es así. Miren, a Jesús fue, como le dije hace un momento, fue perseguido desde antes de nacer. Ahí miramos a Herodes. Siendo neonato, también lo persiguieron siendo neonato. Miremos Mateo 2, 19, 23. Miremos Mateo 2, 19, 23. El regreso de Nazaret. Del 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Vea pues, esa era la gran confusión por eso. No lo cogieron, no lo capturaron. Es Jesús, entonces ¿quién es de Nazaret? Debía cumplirse hasta la última coma y hasta la última tilde para que fuera aprendido y muerto en la cruz. En la porción bíblica de hoy que estamos estudiando, y me refiero a Juan 7, 40, 44, quería dejar muy claro dos puntos muy importantes. ¿Qué significa la palabra Cristo? Y la dicotomía que vemos entre Nazaret y Belén. Si bien es cierto que en algunas ocasiones a Jesús la referenciaron que viene de Nazaret, o nazareno, fue como un objeto de burla
de forma peyorativa. Vemos cómo en el títulos, cuando iba camino al Calvario, le colocaron Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De hecho, por eso fue motivo de confusión de quienes lo iban a aprender. Que hay un doble sentido que representaba provenir de la tierra de Belén, donde nació, ciudad de Judá, o de Nazaret, donde se crió y donde creció, perteneciente a la provincia de Galilea, que tenía una connotación pagana muy grande en Nazaret, tan así que fue llamada Galilea de los gentiles, así fue llamada Galilea, porque sacaron corriendo a casi todos los israelitas, los sacaron corriendo y se llenó de paganos en su gran mayoría, por eso lo llamaron Galilea de los gentiles, y allá se estuvo viviendo y creció Jesús hasta cuando salió a su vida pública. Por eso decían, pero ¿cómo? Si el tipo que viene de Nazaret, ¿cómo va a ser el Cristo? Bueno, ahora sí vamos a la prédica de hoy. Es que era importante tener muy claro, para mí por lo menos, esos dos puntos. La prédica de hoy se llama, o el sermón se llama, arrodíllese ante el Cristo. Así se llama. Arrodíllese ante el Cristo. Ante el Cristo que llegó en este mundo de la forma más humilde. Al leer esta porción de la Biblia vemos dos elementos muy importantes para nuestra vida de fe. ¿Qué es arrodillarse? ¿Y qué significa la palabra Cristo? Es que arrodillarse, y lo aprendí, no puedo extenderme en qué es arrodillarse porque ya se ha explicado mucho acá, que arrodillarse no es la genuflexión, no es lo que yo hacía anteriormente, que me arrodillaba ante el Cristo, la cruz, y le pedía y arreglaba mis problemas, y chao, adiós. No, ese no es el arrodillamiento que hablamos. El arrodillarse es arrodillarse espiritualmente, inclinarse a Dios, entregarse a Dios. Ese es el punto tan importante que yo miraba y quería mirar, qué es la palabra de Cristo y qué es arrodillarse. ¿Ustedes creen que Jesús se va a arrodillar ante nosotros? Escúcheme, ¿Dios se va a arrodillar ante nosotros? ¿Que el Dios poderoso, omnipotente y grande se va a arrodillar ante un bobote como yo? Pecador, miserable. Ay, ¿cómo se le ocurre? Y un rey menos. Ustedes miran los saludos en la corte inglesa. Al rey hay que hacer la venia. Es más, lo dirá aquí la doctora Carolina cuando se encuentra con los magistrados y abogados que hace. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Siempre se le hace la bajadita de cabeza. Eso es lo que venimos de hace años. Y ese no es el arrodillamiento que nosotros estamos hablando aquí en Palabra Viva. Es la genuflexión, el arrodillamiento, es la inclinación espiritual. Entonces, un take, pero Dios sí se arrodilló ante nosotros. Jesús se arrodilló, se inclinó. Yo me quedo aterrado, mire, ese Dios que vino por Belén, por la ciudad más pequeña, más miserable, que como vimos hace 8 días, se sumergió en el río más miserable de ese mundo, de esa época que era el Jordán, que está a 300 metros por debajo del nivel del mar, que es un caño, como decía aquí el pastor Diego, que desemboca en el mar muerto, que es el mar más tóxico del mundo por sus aguas tan saladas y por ser tan por debajo del nivel del mar. Allí fue donde Jesús inició su vida pública. Es que Él empezó por lo más miserable, por lo más pequeño, por lo más humilde. Él se codió acaso con los Césares. Él podía haber llegado más bien
a Egipto, haber nacido en Egipto, haberse codiado con todos los príncipes. No. ¿Con quién se codió él? ¿Con quién vino? Con los paralíticos, con las prostitutas, con los ladrones en la cruz, con los leprosos, con todo el mundo. Y ahora escogió para venir la estirpe de David. David nació en Belén, humilde igual, y humilde. Mire, David era hijo de Isaí. Isaí era de Belén. Él tuvo 8 hijos. El menor de todos era David, el más humilde, más pequeño. El más pequeño de los pequeños era David. Y cuando Samuel fue a visitar la casa de Isaí, para ungirlo, como ya sabemos que es ungirla, era echarle aceite para convertirlo en rey, escogió el más pequeño, al más humilde, a David lo escogió, para convertirlo en rey. Es que David no fue rey y su grandeza no fue por sus propios medios, olvídense de eso. Miremos por favor Jeremías 23:5. Miremos por favor Jeremías 23:5. 23:5 por favor. Dice Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es que él fue grande y fue rey, no por él ni por sus propios medios, porque Jehová lo escogió, porque Jehová lo escogió para que de esa casa de David llegara Jesús. Entonces, se queda uno aterrado de cómo Jesús escogió lo más pequeño, lo más humilde, lo más sencillo, no solamente para venir a este mundo, sino para enseñarnos muchas cosas. Ese Jesucristo que yo aprendí, ya que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, se arrodilló ante sus discípulos para lavarle los pies. Mostró su gran misericordia ¿con quién? Con todos los ladrones, con los leprosos, mejor dicho, con el ladrón que estuvo al lado de la cruz. Mostró su gran misericordia. Y yo puedo decir en este momento que Jesús se arrodilló. Mire, el Dios. Uno le pregunta a cualquiera, ¿un Dios se arrodilla ante uno? Mire, yo puedo decir que se arrodilló. Dios, el Hijo viviente, se arrodilló. Se inclinó. Oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo cenagoso. Puso en mis pies roca, que es Jesucristo. Me puso sobre roca, firme, donde nadie me puede tumbar, donde nadie me puede mover. Enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Pero no es el cántico, la canción, sino es que mis labios confiesan que Jesús es el Cristo. Mis labios confiesan que Jesús murió en la cruz por mis pecados, porque Jesús puso en mis labios y pondrá, como el día de hoy, algo de testimonio para mis hermanos. Si no hace así, si no me creen que Dios, el Hijo de Dios, se me inclinó, se me arrodilló, me sacó
del pozo cenagoso, del lodo, me sacó de la miseria y me puso acá. Si no es cierto, miremos al Salmo 40. Miremos el Salmo 40. ¿Qué nos dice el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y no sigo, es largo ese y precioso ese salmo, porque no me quiero extender mucho. Es una belleza de salmo. Eso hizo Dios, el Hijo del Dios viviente, con todos nosotros. Entonces yo puedo decir que sí se inclinó hacia mí. Se inclinó ese Dios. Y me sacó, se inclinó, me sacó. Venga, me puso sobre peña, sobre roca, que es Jesucristo. Ahí me puso. Y don Vicente lo puede decir. No, don Vicente. Pregunto, la pregunta, mis queridos hermanos, para finalizar. ¿Cierto, don Vicente? La pregunta, mis queridos hermanos, es: ¿están ustedes dispuestos? ¿Está usted dispuesto a arrodillarse ante Cristo Jesús? Es que no es arrodillarse ante Él. Es que si está dispuesto a arrodillarse ante Cristo Jesús, ¿está usted dispuesto a humillarse ante el humilde? ¿Está usted dispuesto a arrodillarse ante el más pequeño? ¿A servirle ante el más pequeño? ¿Están dispuestos? Porque yo sí. Yo estoy dispuesto a servir al más pequeño de mis hermanos. Estoy dispuesto a pedir perdón al más pequeño de mis hermanos. Y estoy dispuesto a perdonar 7 veces 7 al menor de mis hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor mío, Dios mío, gracias, Padre Santo. Gracias por darme esta oportunidad, Señor, de estar congregado en tu iglesia, Señor. Que tu palabra sea lámpara a mis pies en este día de hoy y en todos los días que yo pueda, Señor, manifestar tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor.